Muy buenos días, ya es viernes, es tiempo de hablar de espectáculos y brinco de emoción, contento y encantado que nos están acompañando. Eso, Chihuahua, este viernesito maravilloso y extraordinario. El día de ayer se ofreció conferencia de prensa para hablar precisamente de la nueva apuesta que se llama Jack el Destripador, bajo la producción de los hermanos Masca Brothers. ¿Quién sabe exactamente qué se dijo? ¡Chequen esto! Después de 10 años de preparar arduamente su primer ópera rock basada en la historia de Jack el Destripador, Freddy Ortega, en sociedad con Alex Carrera, dieron a conocer al elenco de su musical, con el cual no solo desean conquistar al público mexicano, sino también llamar la atención de productores extranjeros para montar el concepto en muchos otros países más. No encontraba la persona correcta para hacer la música. Yo necesitaba estar convencido de que fuera. Hubo como 4 o 5 intentos y no quedaba convencido hasta que escuché el primer tema que hizo Alex Carrera. Le dije, tú eres, por favor, termínala. Y la terminó, y ojalá vengan, por favor, porque van a escuchar una música portentosa de él. Ojalá les llame la atención a alguien, algún productor de algún otro país, porque es una historia global, es una historia que todo el mundo conoce. Freddy, quien junto a Germán se harán cargo de los sketches cómicos del Mundial de Rusia para TV Azteca, dijo que no ven como competencia a su colega Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano. Nosotros nunca pensamos en competir en lo absoluto. Yo acabo de hablar con Ariel, porque él es el que va, y le dije lo que necesites, o sea, pues dije, lo que sí te aconsejo es que te juntes un ejército de escritores, porque el contenido es lo más importante, y pobre porque está con los dedos en la puerta, pero yo creo que es un chavo súper talentoso, creo que la va a sacar muy bien. No, nosotros vamos contra lo que hicimos en el Mundial pasado, no vamos contra nadie, más que contra nosotros mismos. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Lola Cortés regresa a los realities o no regresa. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Lolita Cortés explicó por qué no ha querido aceptar regresar a ser juez de la academia. Ya es algo que también tengo que hablarlo mucho con mi familia, en dónde están ellos parados para ver si pueden soportar lo que viene, porque sabemos qué es lo que viene. Mi niña que está esperando a su bebé, lo que quiero es que ella se sienta también a gusto, que no se sienta incómoda con lo que pueda suceder. Entonces depende mucho de si tomo una decisión por quedarme con alguna de las televisoras o definitivamente me regreso al teatro. Tiempo más tarde fue que me enteré todo lo que ellos padecieron. Padecieron en la escuela, padecieron en las calles, todo lo que les gritaron, todo lo que les sucedió en la escuela con los compañeros, no porque fueran malos, porque realmente yo estaba saliendo, te digo, de esta oscuridad y estaba en un escaparate inmenso. Jamás pensé que fuera a repercutir de una manera tan violenta en ellos. Por eso es que la decisión que se está tomando ahora es tan fuerte, sobre todo después del último reality show que hice, que estuve como jurado solo dos programas, que eran de baile. Me di cuenta la magnitud con solo 2 programas que puede llegar a tener un reality tal. Y entonces para mis hijos era, ya viste, ya te vieron, ya me dijeron, ya me contaron, ya me platicaron. Y no es una cara de felicidad tampoco, es una cara de hastío. Y yo no quiero eso en mis hijos ni en mi familia. Yo salí de ahí de verdad con las manos limpias, muy agradecida. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Es viernes de ir, por supuesto, al cine. ¿Quién sabe exactamente cuáles son las propuestas de esta cartelera? ¡Chequen esto! Hoy en la cartelera cinematográfica te damos la mejor recomendación para que asistas al cine más cercano a tu hogar en compañía de tus seres queridos. Eres mi pasión. Pedro Gallo es un hombre fanático del fútbol, tanto que desarrolla una pasión extrema que le impide llevar una vida normal y pone en riesgo todo lo que le importa, su trabajo, su familia y su matrimonio. La pequeña brujita tiene un gran problema, solo tiene 127 años, lo que significa que es muy joven para bailar en el día más importante para todas las brujas, pero aún así, ella decide colarse, pero es descubierta inmediatamente y se le impone el duro castigo de aprenderse 7,892 hechizos en el plazo de 1 año. Cuando ellas quieren, Diane ha enviudado recientemente después de 40 años de matrimonio. Vivian disfruta de sus hombres sin ataduras. Sharon todavía está superando un divorcio de hace décadas.
El matrimonio de Carol ha perdido la chispa después de 35 años. Estas 4 amigas le han dado un giro a la vida con fines divertidos cuando su club de lectura aborda la novela 50 sombras de Grey. Aún más bella, recién curada de cáncer de seno, Lucy trata de retomar su vida. Sin embargo, aunque su familia y amigos la alientan para que siga adelante, ella no encuentra la fuerza para hacerlo. Cuando conoce a Dalila, una profesora de danza que invita a mujeres como Lucy a vivir plenamente, a quererse, a aceptarse y amarse de nuevo, se transforma su perspectiva de sí misma y de la vida. 21 Noticias, Berenice Ortiz.